Aragoneando por las páginas centrales del número de diciembre de la revista del SIPA, se abre una ventana para visitar de forma gráfica y muy rápida el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Es una ocasión estupenda para conocer mejor este centro que lleva casi 70 años, es un archivo público que lleva casi 70 años al servicio del patrimonio cultural aragonés. Las misiones, las funciones del archivo son reunir, conservar, difundir y hacer accesible la información que ha conseguido llegar a categoría de histórica y que se refiere a la ciudad de Zaragoza y a la provincia. No solo los documentos producidos por las instituciones, por la administración, sino también archivos privados, archivos como el de los condes de Aranda o de otras familias nobles aragonesas, o archivos de empresas como el de la maquinaria y fundiciones de CAF, que han realizado actividades que tienen repercusión y que tienen interés en todo lo que es el mundo y la historia cultural de Aragón. No todos los documentos que encontramos en el archivo son textuales, hay también muchos documentos gráficos, entre ellos vale la pena destacar una colección fantástica digitalizada de mapas y planos que tienen un interés especial en todos los asuntos litigiosos del Aragón antiguo y contemporáneo. Quizá el aspecto que tiene más impacto para el interés de los aragoneses o de los zaragozanos son los archivos fotográficos. Hay colecciones interesantísimas como la de Juan Mora Insa, un fotógrafo que dedica su obra al patrimonio arquitectónico y aragonés, o los fondos de toda la familia Coine, de 3 generaciones de fotógrafos. Y por supuesto hay que mencionar la donación, el depósito, mejor dicho, del archivo fotográfico antiguo del propio SIPA, que tiene un interés extraordinario. Las fotografías están digitalizadas y todas ellas en su conjunto son un recurso gráfico de primera fila que ha sido utilizado en muchos proyectos culturales a lo largo de estos años. En el archivo hay recursos, muchos recursos de información al alcance de todos los ciudadanos, porque para acceder al archivo no hace falta más que identificarse y seguir las normas de consulta que son las habituales. Aunque parte importante de los fondos están digitalizados, como he dicho, y accesibles también la información en el gran buscador de archivos de Aragón, www.dara.aragon.es. Allí les esperamos y también en el correo electrónico del propio archivo al que pueden dirigirse, con las siglas ahpz@aragon.es.